Gloria a Dios. Hay muchas personas que no conocen realmente el Pentecostés, o simplemente se han quedado en el momento en que el Espíritu Santo se manifestó a los discípulos. Por eso vamos a ir al significado de lo que es el Pentecostés, ese significado de lo que llegó a ser para el pueblo de Israel el Pentecostés. Entonces, para muchos ahora es un festival y quitaron al Espíritu Santo. El Pentecostés sin el Espíritu Santo hoy en día no puede ser. ¿Por qué? Porque lo que viene en la fiesta de Pentecostés es que esta se celebraba y se celebra ahora después de 50 días de la Pascua. Entonces la Pascua es la que da lugar al Pentecostés. Y eso, acuérdense que eran las fiestas de los frutos, de las cosechas. Y entonces el Pentecostés en realidad, por un lado significa frutos, por otro lado significa cosecha. Entonces, vamos a ver, ¿me lo apagaste el aire más bien? Entonces, el festival que hay en la mente de muchos no tiene nada que ver con la esencia de lo que es la fiesta de Pentecostés. Entonces, los primeros frutos, la cosecha, eso es lo que significa. Pero hay algo espiritualmente, fíjese. En Pascua, el Señor murió y resucitó. Y de ahí vino un proceso hasta Pentecostés, 50 días. Entonces, Dios estaba mostrando las fiestas y los tiempos que marcan realmente una temporada. Entonces, cuando Pentecostés sucedió con los discípulos, lo que estaba realizando o lo que se estaba viendo en realidad es que Cristo estaba haciendo una fiesta que se cumpla. En primer lugar, una fiesta en Pascua se cumplió. Él murió y resucitó. Y una promesa que él había hecho en Pentecostés se cumplió. Entonces las fiestas son para cumplimiento de momentos, para cumplimiento de periodos. Entonces nosotros tenemos que ver que todo lo que sucede en nuestra vida tiene una temporada. Amén. Pentecostés viene de la palabra Shavuot, que significa primeros frutos, o también significa cosecha. Y esta fiesta tiene que ver también con lo que va a suceder ahora. Una cosecha de almas en este tiempo. Cosechas de almas. Y yo siento que esta temporada que ha pasado ahora fue una temporada de los 50 días, de prepararnos desde la Pascua hasta la temporada del Pentecostés. Hay una promesa inmensa para tu vida. Hay una promesa para tu vida. Entonces Dios te ha hablado, pero para muchos los 50 días han sido muy largos. 50 días de preparación. Han sido 50 días que han parecido 10 años, 5 años, 20 años. Yo recibo que han pasado muchos años y tu Pentecostés está a punto de empezar. Y tú has dicho, pero yo ya he tenido. Pues la humanidad ya ha tenido. Pero mira ahora lo que está sucediendo. Y vamos a mirar. El Pentecostés, ¿cuándo empieza? En Éxodo 19, del 1 al 6. ¿Qué dice? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo salido de Refidín, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte.
Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, escuche bien, si dieres oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esa es la promesa del Padre. Este es el primer Pentecostés. Es el pacto que renueva a Dios con su pueblo. Y le dice: y vosotros me seréis, versículo 6, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren ustedes, en la primera época del Pentecostés, el Señor se revela a Moisés y comienza a hablar cómo iban a hacer las cosas. Y le dice: si oyeres mi voz. Y dice: seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Siempre Dios quiso que todos seamos sacerdotes. Aquí está, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Y me seréis reino de sacerdotes y gente santa. ¿Eso para quién es? Para todos. Para todos. Cuando Dios estableció un pacto con su pueblo, era para todos. Pero ¿qué pasó? El pueblo no escuchó. El pueblo no quería. El pueblo quería una cosa, quería otra. Y al final Dios tuvo que apartar una casta de sacerdotes. Y finalmente quedó uno al final, porque fue el sumo sacerdote. Y tuvo que haber un sumo sacerdote y los otros sacerdotes, y que sean cerrados en una casta de sacerdotes. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería asumir lo que Dios le había dicho: seréis sacerdotes, gente santa. Miren ustedes cómo tenemos que entender la esencia de lo que Dios ha venido haciendo y trabajando en la humanidad. Y la humanidad no ha querido hacer caso. Y la humanidad no ha querido hacer caso. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estamos separados de Dios, cuando en nuestras ideas y no queremos asumir el llamado de Dios, ahí es cuando Dios tiene que tomar las cosas y reacomodar. ¿Y qué pasó? Tuvo que en el desierto poner un sumo sacerdote. ¿No es cierto? Esta es la primera parte, cuando le da los mandamientos, cuando Dios le habla a Moisés, cuando tenían que hacer las cosas de esta manera. Pero luego tuvo que ir, ¿hacían cuánto esto? 3 meses, dice, ¿no? Al tercer mes, ¿no? ¿O qué era? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Hacían 3 meses que habían salido de Egipto. ¿Y qué le dijo Dios? Te voy a hacer una tierra de sacerdotes. Eso es lo que los he sacado, es para hacer los sacerdotes. Y más adelante, ¿qué tenía que hacer? Dividir las tribus. Tuvo que decir, bueno, los levitas van a ser los sacerdotes. Tuvo que agarrar una vara y escoger al sumo sacerdote. Tuvo que hacer muchas cosas que no eran las que él quería en el diseño original. Él que quería que todos sean sacerdotes. Recuerda que más adelante, ya en la tierra prometida, Dios le decía, yo te voy a poner profetas para gobernar. Y ellos, ¿qué decían? Rey. Pero yo te voy a dar profeta, rey, como tienen los otros. Siempre mirando lo que tienen los otros y no mirando lo grande que Dios te ha dado. Siempre deseando lo que tienen los otros, deseando reyes cuando ellos tenían profetas que hablan directamente con Dios. Por eso que si ustedes miran las tradiciones de los reinados, hasta el día de hoy, la mayoría de los reinados que existen, como el de Inglaterra, por ejemplo, que es uno de los más representativos, ¿quién lo elige? Supuestamente Dios.
y lo elige un representante de Dios y lo unge como rey, un representante de Dios. ¿Por qué? Porque desde aquella época ya querían que el que represente a Dios sea un rey, y lo que Dios siempre quiso que lo represente es un sacerdote, un profeta. Ese es el que lo representa. Y entonces cuando ya dice reyes, bueno, yo te haré rey y sacerdote, tuvo que hacer el Señor. Es que tenemos que ir viendo la historia para poder darnos cuenta de lo que sucedió. Entonces, ¿por qué vamos ahora en Pentecostés? Porque este fue el primer Pentecostés. Este fue el pacto, donde le dijo Dios: el pacto ahora, el tiempo ahora es conmigo. Aquí era cuando era Jehová. Aquí es cuando era el Dios Padre. Estaba operando en su pueblo el Dios Padre. Aquí era la voz de Jehová de los ejércitos, el que hablaba con Moisés. Y era el que daba las leyes, era el que daba todo lo que tenía que suceder. Pero fíjense, el llamado del Padre fue en el primer Pentecostés para que naciera el pueblo de Israel y se formara como un pueblo, como una nación que comience a caminar. El segundo Pentecostés es el que vemos nosotros, el que prometió Jesús. Y ese Pentecostés fue el mismo Jesús, donde el tiempo empezó a operar el Hijo. Cuando Dios mandó al Hijo, y en los tiempos de Jesús, ahí cambiaron todas las circunstancias. Cambió una nueva era. No le tenga miedo a la nueva era. El demonio se ha agarrado a ese término. Pero lo que hizo Jesús fue cambiar una era con otra. Por eso decimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso decimos antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué significa? Antes de Cristo era la era antes de Cristo. Después de Cristo es la era después de Cristo. Amén. Esa es la nueva era, la que viene después de Cristo. Entonces, cuando vino Jesús, vino a cambiar ese modo de operar del Espíritu de Dios. En el antiguo operaba el Padre, en el nuevo operaba Jesús, el Hijo. Entonces operó durante 33 años. Muchos dicen 3 años y medio. No, desde que nació operó. Desde que la concepción misma ya estaba operando. ¿Cómo vino la concepción? A través del Espíritu Santo de Dios. Y ahí empezó a operar. Empezó a cambiar. Y esa historia tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Dios había mandado a su Hijo para que comenzara a trabajar en otra atmósfera. La atmósfera del pueblo de Israel cambiaba. La visitación de Dios comenzaba a cambiar. Ahora venía a través del Hijo. Ahora venía a través de Él. Y comenzó a operar. Y vino, y vino, y vino, y vino. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega Pascua. Cuando llega Pascua y Él muere en cruz, pero resucita, viene la gran promesa. Y esa promesa la leemos la podemos leer en Hechos 1:8, cuando dice: y seréis embestidos de poder. Ese poder era una promesa. Pero ¿qué pasa en Hechos capítulo 2, versículo 1? Dice al 5: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo se manifiesta como viento, pero no es viento. Pero ¿por qué hablamos del espíritu de neuma? ¿Sabe qué es neuma? Es hálito, viento. Por eso el Espíritu Santo se manifestó como viento de vida. Como ese hálito de vida que le dio Dios a Adán, ahora era un hálito de vida
que iba a cambiar la humanidad. Iba a cambiar la humanidad. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Y de repente vino que del cielo un estruendo. Vino el sonido y luego vino como un viento recio. O sea, ¿por qué vino el estruendo? Dije yo. Para que sepan que el viento venía de parte de Dios. El estruendo anunciaba lo que venía. El viento lo podía sentir. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y el 3. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fuego, lenguas de fuego. Esas lenguas de fuego era otra figura del Espíritu Santo. Y cuando llegó, estas lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es lo que pasó ahí? Fíjense. Ellos estuvieron con Jesús, los discípulos, siendo discipulados, siendo enseñados, siendo entrenados. Ellos ya oraban por los enfermos. Ellos hacían mucha obra de lo que Jesús le estaba enseñando. Pero le faltaba algo. Había algo que no podía ser completos. El Espíritu Santo de Dios. El que estaba, ¿sobre quién? Sobre Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí, ¿se acuerdan? Entonces ese Espíritu estaba sobre Jesús, pero tenía que pasarlo, porque esos hombres comunes, como Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, el incrédulo, tenía que entrar y cambiar esa mente. Fíjense, 3 años y medio de Tomás andar con el maestro. Y cuando lo ve, le dice, déjame probar. Ven, mete la mano en las heridas. ¿Acaso Jesús tenía las heridas? ¿Acaso su cuerpo no estaba glorificado? ¿Y por qué en ese momento estaban las heridas? Para mostrarle a Tomás. Ya no necesitaba su cuerpo estar con las heridas, pero sabía que Tomás necesitaba. Pero no era Tomás, era la humanidad. Solamente que la humanidad estaba representada ¿en quién? En Tomás, en el segmento de incrédulos. Porque había otro segmento que sí creían, que sí creyeron, los otros creyeron. Pero Tomás decía, yo tengo que agarrar para creer. ¿Y qué hizo Jesús? Le volvió a decir, venga, agarre. ¿Sabes por qué? Porque todavía estabas en el tiempo de la era de Jesús, donde Él operaba caminando, donde Él iba de un lugar al otro y se desplazaba en tiempo real. Tenía que venir otra era. Era un momento en que Jesús tenía que caminar para ir de un pueblo al otro. Tenía que subir la barca para cruzar el mar, pero podía hacerlo a pie, pero necesitaba subir a la barca para demostrar a todos. Si no, imagínense Jesús ahí caminando por el mar, ¿no? Por allá, apareciendo aquí y desapareciendo allá. ¿Podía hacer lo que quería? Claro que sí. Pero ¿qué estaba haciendo? Haciendo lo que dijo, el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne, caminando como carne. Entonces caminaba como carne. Jesús estaba haciendo la obra como carne. Pero ahí vino la promesa. Pero ¿qué pasaba aquí? En el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén. Cuando vino el Espíritu Santo, dame el 4. Cuando vino el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esas lenguas las cambió. ¿Por qué? Porque necesitaba hacer algo diferente ahora. Fíjese el 5, que dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.
¿Qué pasaba ahora? Ese Espíritu Santo de Dios ya no se manifestó en el monte Sinaí para el pueblo de Israel. Se manifestó en Jerusalén para nosotros, para los pueblos de todas las naciones que estaban bajo el cielo, para los gentiles, para nosotros. El Espíritu Santo vino para nosotros. Créalo. Dígalo, para mí. Para mí. En el Sinaí, ¿para quién era la primera época? ¿Para quién era la primera época? Para los israelitas. En la segunda época venía la época de Jesús. ¿Para quién vino Jesús? Para los israelitas. Yo no he venido más que ¿para quiénes? Para las ovejas perdidas de Israel. Pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo ahí? El Espíritu tenía que mostrar otra época. Y cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué dijo? En Jerusalén. Yo dije, ¿por qué esta parte de la Biblia? Porque se podía haber ido para otro lado, pero ¿qué pasó? Las lenguas eran de todas las naciones. Y cuando ellos salieron a hablar, comenzaron a hablar en todas las lenguas. Y la gente que estaba ahí de todos los pueblos lo entendía. Seguramente se preguntaban, Pedro, si no sabía leer, y Jesús le enseñó, ahora hablando en ruso, hablando en inglés, en japonés, hablando en ¿qué estaban hablando ahí? En árabe, en persa, en babilónico, en ¿qué hablaban? En todos los idiomas. ¿Ah? En ruso, dije, ¿no? En ruso estaban hablando ahí. ¿Ah? ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hubo? Hubo una representación en ese momento de todas las naciones. ¿Por qué? Porque venía la era del Espíritu Santo de Dios, la era de los dones, la era de los milagros sobrenaturales. Y haréis mayores cosas que yo he hecho cuando ustedes vayan. Venían los enfermos y ellos sanaban, y Jesús sanaba uno por uno. Uno por uno iba sanando, ¿no es cierto? Uno por uno iba sanando. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, venía a los enfermos y todos caían en el minuto, en el segundo eran sanados. ¿Sabe por qué? Porque se había multiplicado el poder. La sombra de Pedro sanaba, sí, porque Pedro caminaba, pero el que sanaba era el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que había sido derramado sobre Pedro. Y ese Espíritu comenzó a cambiar la humanidad. Ese Espíritu comenzó a mostrar el poder sobrenatural de Dios para todas las naciones, para todo el que crea. Y la gente fue llena. Y cuando Pablo estaba ahí, seguramente se estaba retorciendo en ese momento. Y estaba diciendo, ¿quiénes son esos cristianos? ¿Qué poder tienen esos cristianos? Claro, era Saulo todavía, ¿no es cierto? Decía, ¿qué han agarrado estos cristianos? ¿Y qué hacía Pedro? Hacía lo que el Espíritu le encomendó. Se salió con fuerza. Ya no estaba Pedro temeroso de que lo agarren preso y lo maten los mismos que habían crucificado a Jesús. Ya no estaba temeroso Pedro. Se levanta y dice, varones israelitas. Comienza a llamarlos y comienza a confrontarlos con la verdad. Comienza a confrontarlos con lo que habían hecho. Comienzan a hablar, comienzan a mostrar, comienza a ver lo que la humanidad había recibido durante todos esos años. Comienza a hablarle de David, comienza a mostrarle todo lo que había sucedido. ¿Y qué pasó con esa gente? Lo que no había pasado con Jesús comenzó a pasar con Pedro. Se compungieron de corazón. Había multitudes que lo seguían a Jesús. ¿Pero para qué lo seguían a Jesús? Para ser sanados. Había multitud de enfermos, de necesitados, que lo seguían para ser sanados.
Pero en este momento, los que estaban siendo confrontados era con su pecado. Ya no era con la enfermedad, era con el pecado. Y en ese momento Pedro comenzó a predicarles y decirles: ahora tienen que arrepentirse, ahora tienen que arrepentirse. Y entonces los hombres y mujeres ahí dicen: ¿y qué vamos a hacer? Y Pedro le dice: bautícese, bautícese. ¿Y qué tengo que hacer para bautizarme? Arrepentirte de corazón y creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, que fue crucificado por tus pecados, pero que al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre, gobernando desde el trono celestial a tu vida. Eso es lo que Dios te está hablando ahora. En ese momento, se bautizaron, ¿cuánto? 3,000 personas. Después 5,000 en otra. 3,000 en este momento. 3,000 personas dijeron: yo. Esos 3,000 habían escuchado de Jesús. De esos 3,000 seguro que habían cientos que habían sido sanados por Jesús, pero no habían sido convertidos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba mostrando los tiempos. El tiempo de la Pascua al tiempo de la cosecha. Voy a tener que empezar de nuevo. ¿Le explico qué es Pentecostés? Estaba mostrando la primera cosecha. Estaba mostrándole a los discípulos: a esto los entrené 3 años y medio. Ahora van a ver la gloria de Dios. Ahora van a ver la gloria de Dios. Ahora sus palabras van a multiplicarse en frutos, porque ahora viene la época de los frutos. Viene la época de los frutos. Viene la época de los frutos. Frutos. ¿Cómo vienen los frutos? ¿Cómo vienen los frutos? Vienen de una cosecha que ha sido procesada desde una siembra. Es que el Señor que tenemos también cosecha donde no sembró. Pero el proceso normal es que tú siembres. Cuando siembras, cosechas. ¿Y qué cosechas? Lo que sembraste. Dios no puede ser burlado, pero tú tampoco puedes ser engañado. Lo que siembras, cosechas. Y en esa siembra vas a poder cosechar frutos que van a cambiar tu vida. Frutos que van a totalmente a transformar tu vida. Pero ¿cuándo viene ese fruto? Cuando viene el avivamiento en tu ser. Esos hombres salieron borrachos, ¿eh? Los hombres salieron borrachos y la gente le decía: están borrachos, están llenos de motos. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, tus piernas no quieren obedecer, tu cerebro no quiere obedecer, tus brazos no quieren obedecer. ¿Sabes por qué? Porque comienza a haber algo que comienza a moverse de otra manera. Tu mente comienza a moverse, tu perspectiva comienza a moverse, tus pensamientos comienzan a moverse, tu forma de actuar comienzan a moverse. Ya no puedes ser el mismo. Ya no puede ser igual. ¿Sabes por qué? Porque algo adentro se está moviendo. Hay un avivamiento en tu ser. Hay un avivamiento. Ese avivamiento es el que va a cambiar tu vida. Ese avivamiento es el que va a fluir adentro. Pero tiene que hervir. Tiene que hervir. Cuando decimos rebosar, ¿sabe qué? Tiene que salir. Tiene que salir. Es como los hervores. Si usted no ha visto, busque, ponga en internet hervores, ponga geyser y va a ver qué es eso. Es una fuerza incontenible de presión que hay ahí abajo. Y cuando esa presión encuentra un espacio para salir, sale con fuerza, explota, sale, brinca. ¿Y saben qué? Rebosa.
Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Rebosas. Fluye. Fuego. Presión. Tu cabeza explota. Esos discípulos explotaron. Hablaban en lenguas. Caminaban como borrachos. Imagínense cómo salieron. ¿Cómo camina un borracho? Hay esos borrachos equilibristas. Pero ni Matrix, ¿no? El borrachito ya está por allá y de ahí se levanta. Estaban así los apóstoles. La gente le decía, los acusaba, están borrachos estos. Y los discípulos se emborracharon y le dijeron: no del mosto, no del vino en el cual hay disolución, sino del Espíritu de Dios, que es vida eterna, que fluye para siempre, que fluye como vida, que te lleva a la vida, que fluye con una vida sobrenatural. Estaban llenos de mosto, de belleza. ¿Sabe qué? Pero no era solamente porque caminaban así, creo yo. ¿Sabe por qué? Porque reían como borrachos. Estaban llenos de gozo. Y estaban riendo. ¿Sabe quién ríe de nada? El borracho. ¿O no? El borracho, usted le dice cualquier cosa, él se mata de risa. ¿Sabe por qué estaban como borrachos? Porque estaban muertos de risas. Porque el miedo, el temor de los días anteriores había pasado. Pasó la tormenta. Ahora viene la gracia, viene el favor de Dios, viene el poder de Dios. Estaban recibiendo lo que venía y estaban alegres, sonrisos, llenos de gozo, llenos de alegría. No podían sostenerse de tanta alegría. Y eso fluía, ¿no es cierto? Entonces es tiempo que te llenes de ese gozo. Llenes de eso, fluyas. Porque de tu interior correrán ríos de agua viva. Eso comenzó a correr. Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Fluía. ¿Qué le dijo la israelita? Yo soy el dueño de la tierra. Hoy te dice: yo soy tu padre. Tú eres mi hijo y tienes los atributos del hijo. Tienes todo. De la risa de Jehová. De la risa de Jehová. Bueno, si llegaste ahora seco, cambia tu cara. Si llegaste así, amargado, llegaste bravo, la vida no te responde, no te sale la cosa, no viene a tu vida. A ver, saque esa cara y ponga la cara de Jehová, la cara de gozo, de alegría. De la risa de Jehová. De la risa de Jehová. De la risa de Jehová. ¿Qué estaban diciendo los apóstoles? Ahora el derramar será como había prometido en los tiempos de Joel. En los tiempos de Joel decía: y se derramará de mi espíritu. Y le decían los hebreos, reaccionen, los tiempos ya llegaron, el Espíritu está aquí, hijos, el Espíritu está aquí, ya llegó. No esperen la promesa, ya llegó. No sigan mirando, esperando, ya llegó. Llegó a tu vida. Cambia tu cara. Dígale al lado: cambia tu cara. Este es el tiempo de ser lleno. No importa si sos gordo, flaco, alto, chico, viejo, feo, lo que sea, no importa. ¿Sabe qué? Tienes la cara de Jehová, la cara de tu padre, el ADN de tu padre, el mejor ADN. Y si te dijeron alguna vez: oye, salir, no salgas de noche porque asustás, digamos, no. Olvídese, hoy el Señor te pone una nueva cara. La cara de Él, el rostro de Él. Porque Él te cambia. Y claro que sí.
¿No es cierto? Claro. Si estás en el África y hay un concurso de belleza, ¿qué va a salir? ¿La choquita? No. En el África no va a salir. Eso es en Noruega. ¿Ah? Ahí va a salir la choquita. Porque ni en Estados Unidos, porque ya ahí es mezcladísimo. Sale una choca con ojos chinos y con boca de africano. ¿Ah? Pero claro, ¿y sabes qué? Es el rostro ¿de qué? De Jehová, de las naciones. Porque ahora estás en las naciones. Ahora toca las naciones. Ahora tu espíritu está en las naciones. Es el mismo espíritu que actúa en cualquier lugar del mundo, actúa en ti. Y ese espíritu trae un avivamiento. Hay promesa. Entonces, ¿qué era estamos viviendo? La era del Espíritu Santo de Dios. Esa es la era que vivimos ahora. ¿Y la han contristado? Sí. La han contristado. Los primeros 300 años era locura. La locura del Evangelio se transmitió por todos lados. Y el Evangelio iba por naciones y naciones. Hasta que lo agarraron al Espíritu y lo sacaron de la iglesia. Fuera de la iglesia. Pusieron hombres a la iglesia. Pusieron líderes a la iglesia. Pusieron autoridades de hombres, manejadas por hombres, por votaciones, por instintos, por deseos, manejados por poderes. ¿Ah? Manejados por la mente del hombre, y quitaron al Espíritu Santo de la iglesia. Lo sacaron, pero el Espíritu seguía ahí. El Espíritu estaba ahí. No podía actuar porque el hombre tiene que dar permiso para que él actúe en su vida. Pero él estaba ahí y permaneció ahí. Vino un despertar hace 500 años, pero siguió todavía dormido. Hace 100 años y poco, 1900, viene el primer avivamiento de Pentecostés. Los enfermos sanaban, estaban por todos lados, en las calles. Había un avivamiento tremendo. Y ese es el primer avivamiento de este tiempo. ¿Por qué? Porque el avivamiento de los últimos tiempos es a través del Espíritu Santo de Dios, donde verás una cosecha inusual. Hoy el enemigo te miente. Hoy el enemigo te dice que el que más crece es la religión musulmana, el que más crece son los budistas, orientistas y no sé qué. Es por del oriente, no por lo de Oriente y lo de allá del oriente, ¿no? Por ahí me malinterpreta usted. Mire, ya las carchas de oro ya están en mi mano. No sé si están en las tuyas, pero ya aquí están en las mías. Ya está la respuesta de Dios, ¿sí? ¿Ya están en tus manos? Si están en las mías, están en las tuyas. Levanta la mano el que ya la tiene, a ver. Mira ahí. Ya una cuarta parte de la iglesia ya está, llena. ¿Ah? ¿Ah? ¿Viene algo nuevo? ¿Ya está ahí? Pero seguro que hay 2 o 3 que dicen, ¿qué será esa burrera que están hablando allá adelante? Siempre hay. ¿Sabe qué? Es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tomarán cosas mortíferas y no morirán. En mi nombre pisarán serpientes, hollarán serpientes, impondrán las manos a los enfermos y sanarán. Verán milagros, señales, maravillas. ¿Sabes por qué? Porque el cielo se rompe ahora. En fiesta de Pentecostés, yo espero que el tiempo no pase, que el cielo se abra, que el cielo abra sus maravillas. Yo espero que las señales se abran. Yo espero el favor de Dios en tiempos de Pentecostés. Yo espero que mis deudas sean pagadas,
que mi familia sea restaurada. Yo espero en Pentecostés que el Espíritu Santo comience a derramarse y se derrama ahora. Queremos más. Se derrama ahora. Queremos más. Más, Señor. Tu promesa es que haremos mayores cosas. Queremos hacerla ahora. Queremos hacerla ahora. Quiero más. De tu espíritu queremos más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Hay un fuego que va a pasar, pero necesitas entrar en fuego. Así que alístate, porque viene un fuego sobrenatural. Fuego de Dios que va a cambiar tu vida a partir de ahora. Ese fuego que entra en tu ser ahora, recíbelo. Vamos, levanta tus manos y diga ahora: Señor, perdóname porque me enfrié, porque no creí, porque mi pasión se enfrió. Perdóname ahora por haber perdido mi primer amor. Perdóname ahora. Y yo me arrepiento ahora. Me arrepiento ahora. Y lávame, Señor. Lávame, Señor. Y ahora yo recibo el fuego del Espíritu Santo. Recibo ahora a la cuenta de 3. Ahora, 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Recíbelo! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¡Recíbelo! ¡Fuego! ¡Fuego!